Bueno, gracias. Bueno, pues buenas tardes. Les voy a presentar la introducción de la salvación del alma moderna, terapia, emociones y la cultura de la autoayuda, de Eva Illouz. Y bueno, pues bueno, pues la autora comienza un poco hablándonos un poco acerca de lo que ella denomina los estudios del discurso terapéutico, y nos menciona que ya son como más o menos 3 décadas que se llevan a cabo de este tipo de estudios. Y bueno, algo también que nos menciona la autora es que la doctrina terapéutica, como ella lo denomina, es moderna por excelencia, ¿no? Esto quiere decir que pues en otras épocas históricas pues esto no se llevaba a cabo, y pues como tal tenemos que analizar sus efectos y sus consecuencias a partir también de otros sistemas o estructuras sociales, ¿no?, actuales. Esta doctrina terapéutica es moderna y es parte de la psicología, ¿no? Y la psicología como ciencia también pues es parte de esta modernidad. Illouz nos menciona que esta psicología está caracterizada por, de alguna manera, fomentar un individualismo atomizado. También menciona que fomenta las mismas enfermedades que desea curar, fomenta que pongamos nuestras necesidades y preferencias por encima de nuestros compromisos con las otras personas. Algo muy importante también es que legitima una identidad narcisista y superficial, y que ha vaciado al yo de su contenido comunitario y político, reemplazándolo por su preocupación narcisista por sí mismo. Y bueno, pues, la autora nos menciona también que Michel Foucault ha sido uno de los autores que ha sido el más crítico, el crítico más radical en torno a los estudios del discurso terapéutico. Sin embargo, Eva Illouz toma como cierta distancia de la postura de Michel Foucault. O sea, si bien la reconoce como muy importante en el sentido de poner en discusión todo lo que implican estos discursos, sí, y también los efectos del psicoanálisis, ¿no?, como nuevas tecnologías de sujeción del yo, pero la autora se posiciona desde lo que es la sociología cultural, porque considera que conceptos que propone Michel Foucault como el biopoder o la vigilancia quizás pueden llegar a ser como muy totalitarios, ¿no?, y muy predecibles, y en cierta manera como quitar esta capacidad de agencia en las personas. Entonces ella, el estudio que hace sobre el discurso terapéutico es desde la sociología de la cultura, y nos comienza por mencionar que una crítica de la cultura no puede ser llevada a cabo adecuadamente antes de que entendamos pues en qué consiste el mecanismo de la cultura, ¿no? Y nos da a conocer que pues la sociología de la cultura se va a preocupar por cómo se producen los significados, cómo se entrelazan estos significados con el tejido social, pero también en cómo son usados en la vida diaria para conformar las relaciones y tratar un mundo social que es incierto, ¿no? Y también se interesa en por qué llegan a organizar nuestra interpretación del yo y de los otros, ¿no? A lo mejor, o en mi lectura, un poco lo que hace Eva Illouz es que se va a centrar en darnos cuenta del cómo, ¿no?, de cómo estos discursos de alguna manera van a permear en diferentes ámbitos de la cultura, ¿no?, y no tanto en el por qué sucede esto. Otro aspecto muy importante, aparte de la sociología de la cultura, que va a situar Eva Illouz en su análisis, es también esta cuestión de la emoción, ¿no? Un poco de lo que hemos visto. Ella también va a remarcar pues esta parte de entender las emociones
no solamente como una cuestión biológica, ¿no? Que a lo mejor es como un poco como lo han entendido desde otras áreas, sino ella va a situar la emoción como parte de la cultura, ¿no? Y las emociones como parte de lo social. Lo que intenta hacer la autora, ella lo menciona un poco más adelante, es un diálogo interdisciplinario entre métodos histórico, sociológico y antropológico. Y para hacer este análisis del discurso terapéutica, la autora acudió a varios datos, revisó artículos de revistas escritos entre 1930 y 1990, guías populares de autoayuda psicológica, novelas, películas, autobiografías, talk shows, sobre todo de Oprah Winfrey, es donde ella se centra un poco más, pero también la autora recurrió a lecturas, ahora sí, de psicólogos y psicólogas, ¿no? Que son como los más estudiados y los más conocidos, como Freud, Karen Horney, Abraham Maslow, Carlos Rogers, Erik Erikson, Alfred Adler, Mitchell, Elton Mayo, ¿no? Y también la autora revisa el manual diagnóstico de trastornos mentales, que si bien es conocido como la Biblia de los psiquiatras, pero pues también muchos de los psicólogos y las psicólogas clínicas lo retoman, ¿no? En sus terapias. También estudió los manuales de psicología clínica, realizó bastantes entrevistas, tanto a personas que habían sido parte de algún tipo de tratamiento terapéutico como las que no, y realizó 2 análisis etnográficos de seminarios, sobre todo de inteligencia emocional. Y bueno, pues el método que ella usó fue también el histórico para poder llegar a esta información, la observación participante, entrevista a profundidad y un análisis semiótico. Y por lo tanto, el objetivo de este texto, como ella lo menciona, no solamente fue documentar los diversos aspectos de la cultura terapéutica, sino localizar la emergencia de una nueva estructura cultural. Para Eva Illouz, la psicología es un cuerpo de conocimiento difundido a través de una amplia variedad. Sobre todo ella se centra un poco en lo que se denominan las industrias culturales, los libros de autoayuda, talleres, shows televisivos, programas de radio, de llamadas de oyentes, películas, series de televisión, novelas, revistas. Y ella considera que estos han sido esenciales para la difusión de la terapia, ¿no? A lo ancho y a lo largo de la sociedad y en la cultura, sobre todo en la estadounidense. Lo que menciona también la autora es que esta difusión del conocimiento se ha dado sobre todo a través de los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo porque retoman, no es tanto que a lo mejor se podría entender que invitan a las personas a que tomen una terapia, ¿no? Sino más bien es que en los contenidos de estos programas o de estas novelas se retoman narrativas que tienen que ver con el discurso terapéutico. Entonces, algo muy importante es que este conocimiento psicológico que está en la cultura se convierte en un modo de representar al yo, ¿no? Esto se refiere de cierta manera a que las personas interiorizan este discurso, se apropian de él y lo convierten en una manera de enunciarse a sí mismas, ¿no? Una manera de pensarse a sí mismas, de sentir a sí mismas. Por lo tanto, el libro lo que examina es parte del discurso terapéutico que ha sido incorporado dentro de los diferentes escenarios institucionales, tales como la empresa, la familia y las prácticas corrientes de la autoayuda, y cómo se organizan estas relaciones sociales. De alguna manera, nos dice la autora que el discurso terapéutico ayuda a justificar la afirmación de que el lenguaje es central en la constitución del yo,
en tanto es un medio de experimentar y expresar las emociones. Por lo tanto, este lenguaje va a definir las categorías de emociones. Algo, no sé si se han dado cuenta, pero algo como muy común en este lenguaje de definir categorías de emociones es que desde, por ejemplo, la psicología se dividen las emociones en positivas y en negativas, ¿no? Y por lo tanto, esto implica como un tipo de jerarquización, ¿no? Que es también algo que le interesa mucho a la autora analizar. Pero también desde este discurso terapéutico se va a establecer qué es un problema emocional, ¿no? O sea, a partir de esa narrativa nos dicta qué es lo que nosotros en nuestras vidas cotidianas podemos considerar que es un problema emocional y sobre todo cómo es que ese problema emocional lo podemos nosotros curar, ¿no? Usando sus términos, o sanar o solucionar, ¿no? También este discurso terapéutico brinda marcos causales y metáforas para otorgarle sentido a estos problemas y restringe los modos en que las emociones son expresadas y manejadas, ¿no? Esto es como muy importante. El simple hecho en el que se nos diga que hay ciertas emociones negativas y ciertas emociones positivas, eso ya es una completa restricción, ¿no? Porque ya estamos interiorizando que cierto malestar porque estamos experimentando emociones negativas, ¿no? Porque nos han dicho desde este discurso terapéutico que eso es negativo, ¿no? Cuando en realidad pues es completamente relativo, ¿no? Lo que puede ser negativo o positivo para unos o para otros. Y también ahí podríamos identificar mucha cuestión como moral, ¿no? Esta idea de pues categorizar las emociones, los sentimientos, las afectividades en positivas y negativas. Bueno, les voy a compartir un video, pero mejor lo dejamos al final, de un discurso terapéutico. Otra característica del discurso terapéutico es que lo podemos pensar en dos sentidos, ¿no? Menciona la autora como un sistema de conocimiento formal que tiene límites y reglas de escritura nítidos y es producido en organizaciones formales. Es como el discurso que se produce por las y los profesionales de la psicología, ¿no? Y que sobre todo se va a difundir a través de revistas y a través de congresos, ¿no? Pero también va a existir un sistema cultural informal que va a ser el que se difunde en general hacia todas las personas, ¿no? Y la autora lo califica como amorfo, ¿no? Y este es el que está presente en las prácticas culturales corrientes y sirve pues para las autocomprensiones, ¿no? Para hacer lenguaje que las personas utilizan para nombrarse y expresarse a sí mismas, y pues esto lo vamos a ver reflejado en las industrias culturales, ¿no? Lo importante de estas dos maneras en que se expresa el discurso terapéutico es que la autora nos menciona que en realidad no hay distinción entre las narrativas que se ofrecen en uno y en otro, ¿no? Y esto a mí me hizo pensar mucho en cómo muchas veces hay psicólogos y psicólogas que cuando están ofreciendo sus terapias mencionan que es como que hacen mucho énfasis últimamente. Lo que he escuchado es que hacen particular énfasis en que las personas no acudan con charlatanes, ¿no? Vayan con gurús, no vayan con coach de vida. Y a veces si nos ponemos como a analizar las narrativas que se ven tanto en terapias profesionales y las narrativas que se ven a lo mejor en sesiones de coach, en realidad van en el mismo sentido, ¿no? Creo que a esto se refiere un poco la autora en decir que en realidad no hay como gran distinción entre el discurso terapéutico, por así decirlo, formal y en el informal, ¿no? Porque en realidad pues abrevan de lo mismo, ¿no? De un discurso terapéutico que ya está instalado y que no importa si es enunciado por profesionales o si es
enunciado en una industria cultural, porque al final de cuentas, pues la narrativa es como la misma, ¿no? Y bueno, la autora también nos va a mencionar que entonces la terapia se va a posicionar como un nuevo estilo emocional, ¿no? Entonces menciona que al suprimir la distinción entre la cura por la palabra, que sería como de alguna manera, a lo mejor la cura en un proceso analítico o en un proceso terapéutico, y los libros de autoayuda, las esferas culturales diferentes de la terapia popular y la terapia profesional están unidas por un estilo emocional común. Y la autora va a definir a este estilo emocional como la combinación de modos, como una cultura comienza a preocuparse por ciertas emociones y crea técnicas específicas, lingüísticas, científicas y rituales para aprenderla. Y este estilo emocional emergió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se solidificó en los años 60, ¿no? Y también es importante mencionar que este estilo emocional también se vincula mucho con los manuales de trastornos mentales, ¿no? Que también surgieron más o menos como por la misma época. Y la autora nos cuestiona y nos menciona que deberíamos preguntar por qué y cómo el lenguaje terapéutico ha llegado a definir los lenguajes del yo y qué es lo que lo convierte en un recurso cultural, un modo para que los actores conciban estrategias de acción que los ayuden a implementar ciertas definiciones de la buena vida, ¿no? También nos menciona Eva Illius que de alguna manera estos discursos terapéuticos van a tener éxito, o sea, se van a poder de alguna manera difundir en cierta cultura porque encajan en la estructura social, ¿no? O sea, son discursos que no son disruptivos, son discursos que son políticamente correctos y que por lo tanto entran perfectamente en los diferentes sistemas de opresión que tenemos, ¿no? Y también algo que los hace muy atractivos y exitosos es que deben proporcionar una guía para ciertas áreas cargadas de conflictividad de la conducta social, ¿no? Y aquí la autora nos ponía de ejemplo la sexualidad, ¿no? Que es un tema, pues que todavía es un tema tabú, pero a la vez es un tema que generalmente llama mucho la atención, ¿no? Y que en terapia es un tema particularmente central, ¿no? O sea, se piensa como que en la sexualidad hay una verdad, ¿no? Que tiene que ser descifrada y que a partir de dar cuenta de esa verdad que está en la sexualidad, pues vamos a conocernos a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas. Y también otro aspecto del por qué estos discursos son tremendamente exitosos y por qué pueden entrar perfectamente sin ningún problema en la esfera cultural, es porque deben de ser institucionalizados y deben de ser puestos en circulación en el marco de redes sociales, ¿no? La autora también nos mencionaba en alguna parte del texto de que estos discursos terapéuticos también han sido apropiados por parte del Estado, ¿no? Y eso también los hace como muy llamativos y los hace legítimos, ¿no? De alguna u otra manera. Y bueno, revisando un poco la parte de las conclusiones del libro, la autora termina con una frase que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Ella menciona que el impacto cultural que ha tenido el discurso terapéutico es algo que debería preocuparnos. Y pues bueno, eso es lo que preparé. Muchas gracias, Edith, por tu presentación y por el video. Creo que fue una buena herramienta, así como visual, ¿no? Para vincular todas estas ideas de Eva Illouz. Y es que definitivamente
definitivamente creo que ese fue un buen ejemplo acerca de estas fronteras que se desdibujan, como dice ella, entre el saber científico, ¿no? Particularmente este saber de la psicología o de las disciplinas, sí, y por el otro lado, saber, dice ella, ¿no? Que conforma como parte de la cultura popular. Y es que justamente este video me recuerda mucho a lo que platicábamos en una clase acerca de la psicología como ideología, en el sentido de que justamente se convierte saber científico, ¿no? De la psicología básicamente como en un aspecto del sentido común, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿no? Aunque se supone que habla con un profesional, en realidad lo que se ve es como si fuera una plática con un amigo, ¿no? Pero entonces ahí en dónde queda, ¿no? Como ese saber expertise, ¿no? De guiar la conducta de nosotros, ¿no? Y esto es súper interesante porque justamente la propuesta de Eva Ilus en esta parte introductoria, que viene también dándole como seguimiento a lo que veíamos en el texto de Intimidades Congeladas, pues es justamente dar cuenta de cómo es que se ha ido impregnando, ¿no? En nuestras sociedades esta cultura del discurso terapéutico, ¿no? Y entonces a mí me parece que la propuesta de Eva Ilus es súper interesante, ¿no? Porque se puede aplicar como a distintos universos sociales, ¿no? Como la familia, la escuela, el trabajo, porque justamente este discurso ya atraviesa, interpela un montón de grupos sociales, ¿no? Instituciones, en donde justamente se puede ver cómo es que se va produciendo esta discursiva narrativa. Y en este sentido a mí me parece también importante de rescatar, como ya lo venías mencionando, y que es parte del propósito de la autora, es justamente dar cuenta, ¿no? Un poco alejadas de estas visiones, ¿no? Acerca del discurso en el sentido de ver como a priori, ¿no? Juzgar como a priori este deber ser, ¿no? Y particularmente en función, o la función que cumple la cultura en este caso, ¿no? Una cultura terapéutica, ¿no? Sino que por el contrario es analizar, ¿no? Este enfoque de Eva Ilus precisamente dando cuenta de por qué surge lenguaje y por qué tiene este poder de contener, de representar y de determinar nuestras visiones sobre el mundo, nuestras emociones y nuestras acciones, ¿no? Es justamente eso, cómo se vincula con las relaciones interpersonales que nosotros vamos desarrollando, ¿no? Entonces a mí me parece que esa idea, ese como punto o premisa, punto de partida que sugiere Eva Ilus, me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Y esto pues permite visibilizar o poner de manifiesto precisamente en hacer, como comprender más bien en este sentido qué es lo que hace que funcione esta cultura, ¿no? ¿Qué factores son los que entran en juego, ¿no? ¿Qué hace que las personas recurran a estas prácticas, ¿no? De la autoayuda o a través de otros mecanismos de difusión como la televisión, las telenovelas, ¿no? Las novelas, la literatura de autoayuda, entre otras, y cómo esto tiene implicaciones emocionales en las cosas que hacemos, que decimos, que pensamos, ¿no? Entonces creo que eso es súper interesante porque precisamente da cuenta de por qué es que ha triunfado, este discurso terapéutico, ¿no? Y por eso es súper interesante esto que propone Eva Ilus y que ya venías comentando acerca de siempre considerar el contexto en el que se inscriben los usos y los significados que adquieren, ¿no? Según los universos sociales de los que pues entablamos, ¿no? Y cómo es que esto se encarna o se naturaliza a través de este lenguaje terapéutico. Y pues en este sentido, la propuesta de Ilus pues nos provee de valiosos recursos conceptuales y metodológicos justamente para ir reflexionando esta cuestión, ¿no? Que dice ella, un problema totalmente contemporáneo y que definitivamente es un tema decisivo para las ciencias sociales, ¿no? Particularmente desde la propuesta que dice ella de la sociología de la cultura, ¿no? Pero pues puede aquí
creo yo, ceñirse también a otras áreas de la sociología o a otras especialidades o subcampos más bien de la sociología para ir dando cuenta de esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta posición de tipo comprensiva en la que se posiciona ella da como una premisa o puntos de partida bastante interesantes, ¿no? Y bueno, hasta aquí dejaría como esta apertura de ideas y le cedería la palabra a Zipak Lee. Sí, bueno, ¿no? Igual, buenas tardes a todos y a todas. Sí, bueno, primero agradecer, ¿no, Edith, que te hayas postulado para ¿no? comentar y exponer la lectura, porque, ¿no? como te has dado cuenta, porque ¿no? te hemos visto y de hecho qué bueno, ¿no? que nos demuestras que sí existes, porque la verdad es que sí te habíamos visto conectada, pero ¿no? pocas veces creo que nunca te había escuchado, ¿no? participar. Y es muy benéfico, ¿no? que se vayan integrando también otras voces aquí a este grupo de estudio, ¿no? Que no se ¿no? valora así como la cuestión de ¿no? quién sabe más, quién sabe menos, ni otros rollos, ¿no? Es un ámbito de estudio, ¿no? Simplemente, y por ese lado, pues qué bueno, ¿no? Que te animaste a participar, que por cierto también estaría bueno, y eso sería una pregunta de por qué te animaste, ¿no? Precisamente a comentar esta lectura, ¿no? Estás trabajando algo relacionado con Eva Illouz, ¿no? Algo de la terapia, eso te lo dejaría así como pregunta, ¿no? Y bueno, ¿no? Con respecto a mi comentario, yo quisiera, ¿no? Comentar en principio que hay que darle como esta continuidad, ¿no? que hemos hecho con respecto al otro texto, ¿no? al de las emociones en el capitalismo, porque es como podremos, ¿no? muy bien ir integrando todas las piezas del rompecabezas que va armando Illouz, ¿no? porque en esas que eran conferencias, ¿no? que eran como más fluida la lectura, porque ¿no? se veía esa transcripción, digamos, de lo que fue como una conferencia, ¿no? Hablada, algo escrito, entonces era como muy fluida la lectura. En cambio, en este texto, ¿no? de la salvación del alma moderna, sí implicaba una concentración mayor y ¿no? un trabajo de parte de los lectores o de nosotros, como de mayores fuentes, ¿no? de información para ir ubicando estos planteamientos como más, ¿no? como más específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en efecto, ¿no? como dice Edith, mostró muy bien, y que es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo los que ¿no? hacemos investigación en ciencias sociales. Siempre hay que reconocer como los estilos de investigación, ¿no? Cada investigador, ¿no? de estas grandes como figuras, ¿no? de investigadores, ¿no? Eva Illouz, Foucault, ¿no? y los demás que ella va citando, pues son maestros, ¿no? son nuestros maestros que nos enseñan a cómo hacer investigación, y creo que Eva Illouz como primer punto es ese, ¿no? En esta primera introducción nos enseña a cómo abordar un fenómeno, ¿no? sociocultural de las emociones. Y en ese sentido a mí me gustaría destacar, ¿no? algunos puntos que ya dijo Selene y que también mencionó Edith, que es cómo ir encontrándole lugar a nuestra investigación sin parecer que decimos lo que ya se dijo y sin adoptar posturas, ¿no? que otros investigadores ya han hecho y que la propia Illouz dice, ¿no? Otros ya hicieron una investigación alrededor de que la terapia es otra forma, ¿no? de ejercer el poder del Estado y controlarnos, ¿no? Ya se hizo, y lo hizo Foucault, ¿no? Ya se hizo el estudio desde el punto de vista de comunista, ¿no? hacia la sociedad capitalista, de que la terapia funciona como una herramienta que nos va volviendo cada vez más narcisistas y va despolitizando, ¿no? los problemas que son estructurales, los despolitiza y los vuelve asuntos íntimos e individuales, ¿no? Dice, ya se hizo eso, ¿para qué otro estudio? ¿No? Eso es interesante como verlo en Eva Illouz, ¿no? Aprender a identificar nuestra originalidad en un campo de investigación. Y ella, ¿no? como bien ya también ha señalado Selene y Edith, se posiciona, ¿no? del lado de la sociología de la cultura, ¿no? Primer como aprendizaje para nosotros, ¿no? que la estamos leyendo, que es qué carambas es eso, ¿no? qué rama, ¿no? de la sociología es, ¿no? porque yo no sé si ustedes lo sabían, pero yo no lo sabía, la verdad. Y entonces me llevó a buscar, ¿no? algunas fuentes de quiénes son, ¿no? los estudios, que ella misma lo cita, ¿no? Jeffrey Alexander,
que es uno como el principal, ¿no?, promotor de la sociología de la cultura, y yo tenía conocimiento de Raymond Williams, ¿no?, que es igual un sociólogo inglés, ¿no? Y ellos, ¿no?, y este planteamiento es súper interesante porque en lugar de centrarse, ¿no?, como decía Selene, en cuestionar, ¿no?, estos asuntos de que si es una mayor vigilancia o si despolitiza, ¿no?, la perspectiva de terapia, más bien es comprender, ¿no?, y desenmarañar, ¿no?, desde un punto de vista histórico, cómo se fue fundamentando y se fue creando ¿no?, un recurso cultural. ¿Qué recurso cultural? Pues el de la terapia. Cómo se fue, ¿no?, nos enseña Eva Illouz a observar cómo se creó, cómo se difundió y finalmente cómo se legitimó, ya es un hecho, ¿no?, este nuevo recurso cultural que ayuda a las personas del siglo XXI a reorganizar su experiencia del pasado, ¿no?, para ser más eficiente, para no sufrir y para, ¿no?, ser un sujeto funcional prácticamente, ¿no? Entonces Eva Illouz, ¿no?, ahí es muy interesante comprender cómo nos enseña ella a tomar postura en un problema, ¿no?, que a todas luces nos convoca y nos llena, ¿no?, de ansiedad, enmarcarlo dentro de las lógicas del neoliberalismo, del capitalismo, y decir que esto nos vuelve a atomizar como individuos, ¿no? Dice Eva Illouz, está bien, pero esos son más bien presuposiciones, ¿no?, prejuicios, y no nos ayudan a comprender, ¿no?, por qué ha sido adoptado por las personas. Y ahí es donde ella le hace una crítica, ahora sí que, ¿no?, un pleonasmo, una crítica a la teoría crítica. Porque la teoría crítica, como ella muy bien lo sintetiza, ¿no?, tiene que dar por hecho uno, ¿no?, que los sujetos tienen una falsa conciencia, que no son racionales, ¿no?, en sus decisiones porque están siendo dominados por el discurso, ¿no?, hegemónico. Y entonces, ¿no?, alguien tiene que venir a explicarles, ¿no?, la idea de cómo están siendo dominados. Dice Eva Illouz, eso ya hoy, ¿no?, es inverosímil, ¿no?, hacer una investigación con un referente teórico de esa magnitud, porque, ¿no?, ahí es donde entra la averiguación, ¿no? Los sujetos de verdad no saben lo que hacen, ¿no? No son ¿no?, muy conscientes, sino de la totalidad, ¿no?, de variables que están alrededor de sus decisiones. Sí, al menos tienen claro, ¿no?, su intención más práctica de por qué hacen lo que hacen, ¿no? La muy práctica, ¿no?, porque, ¿no?, quiero pasar el rato, quiero ganar dinero, ¿no?, etcétera. Nos pueden dar definiciones muy sencillas, pero, ¿no?, pragmáticas de su acción, es decir, no tiene una falsa conciencia. Entonces ella, el proyecto que se propone es, no cuestionar, ¿no?, las prácticas que hace la gente, sino más bien, una vez que ella describe históricamente cómo se posicionó y se articuló esta nueva forma cultural de terapia, es cuestionarla internamente, que era un poco lo que veíamos en las otras lecturas, en la lectura anterior, que era, les promete la terapia, ¿no?, hacerlos vivir una vida saludable y de bienestar, ¿no?, y sin problemas. Eva Illouz se internaliza en la práctica, ¿no?, y verdad que hace una exploración, ¿no?, muy exhausta, ¿no?, porque entrevista de todo y analiza, ¿no?, de todo, lo que decía muy bien Edith, ¿no?, lo legítimo y lo popular, ¿no?, se adentra para descubrirlo, lo que tiene que hacer un sociólogo de la cultura, ¿no?, y adentrarse en la cultura, en el universo, ¿no?, de representaciones, de símbolos, de metáforas, de lenguaje que está, ¿no?, patentizando esa forma cultural. Y ella dice cuestionarlo desde adentro a la práctica terapéutica, es decir, logra realmente los objetivos que se propone alrededor de cada uno de nosotros, ¿no?, aquel que se acerca con un fin de que le orienten, ¿no?, en el sentido de que le diga cómo, ¿no?, sobreponerse a un divorcio, cumple el papel, ¿no?, que le dice ¿no?, la narrativa terapéutica, logra, ¿no?, destrabarle ese problema y de verdad volver a poner en funcionamiento ese sujeto. Esas son las críticas y ese es el camino que ella, ¿no?, vislumbra como primera, ¿no?, entrada. Entonces, por ahí dejaré, ¿no?, mi comentario, ya después comentaré otros elementos que también me llamaron la atención, ¿no? Gracias. Gracias, Ipacli. Sí, definitivamente esto que dices es súper interesante. A mí me capturó más desde el lado de los libros de autoayuda, ¿no?
en el sentido de que pensaba, como ya les contaba en mi tesis de resiliencia que hice, y es que en la búsqueda de bibliografía me encontré con distintos libros, pero que se presentan como en estas fronteras difusas de las que ya mencionaba, ¿no? Y particularmente por lo que decía Eva Ilus, de que los psicólogos, ¿no?, se han dirigido intencionalmente a abrirse a un público más amplio, ¿no?, que puede ser no perteneciente al ámbito académico, ¿no?, científico, y precisamente con ello se va revelando como su doble presencia y funcionalidad, ¿no? Por un lado, como profesionales de la salud mental, y por otro lado, como productores de una cultura particular, ¿no? Y yo pensaba precisamente dentro de esto que encontré un libro que se llama El poder de la resiliencia, cómo superar los problemas y adversidades, de Robert Brooks y Sam Goldstein. No sé si lo han visto alguna vez, pero es que precisamente me llamaba la atención porque se van como entrelazando estas cosas que decía Eva Ilus acerca del saber científico de la psicología, porque se va transformando este libro en un libro de consejos prácticos, ¿no?, para desarrollar la resiliencia y la fortaleza emocional a partir de intentar superar estos malestares, ¿no? Y entonces se sigue asumiendo como una cuestión meramente individual, ¿no? Todos los problemas se resumen o se reducen a la vida íntima de las personas, ¿no? En este sentido, me llamaba mucho la atención también esto que ya mencionaba Edith acerca de los talk shows, ¿no?, entre otros. Particularmente, en este caso de los libros también lo mencionaba porque en otro texto Eva Ilus hace un análisis del libro de 50 sombras de Grey, ¿no?, y otros tantos, justamente para explicar, ¿no?, cómo es que estos libros se han convertido en bestsellers, ¿no?, y han tenido una audiencia bastante impresionante y precisamente se va vinculando porque estos libros actualmente han tenido bastante importancia o se han consumido de manera pues abundante, ¿no? Y ella señalaba precisamente que en relación a esto que ya me mencionaba Cipactli, es precisamente intentar explicar, ¿no?, a partir de la recopilación de todos estos documentos que ya mencionaba Edith, precisamente cómo se van incrustando, ¿no?, estos mecanismos de difusión de estos textos, ¿no?, ya sea mediante la comercialización directa o por el internet, y por el otro lado, el texto mismo, ¿no?, que es parte de este apartadito de textos y contextos, ¿no?, en el sentido de que influye indudablemente la cuestión del género de los textos que se hablen, ¿no?, de las revistas, de lo que sea, y las convenciones que ahí se desarrollan, ¿no? Pero también por el otro lado están las formas en que ese material o esos consumos culturales pues resuenan en nuestras experiencias personales, ¿no? Entonces aquí lo que mencionaba Ilus es precisamente dar cuenta de por qué leemos eso o tal cual cosa y los significados que nosotros les atribuimos, a todas esas experiencias que vienen retratadas ahí, ¿no? ¿Por qué nos identificamos con lo que nosotros leemos, ¿no?, cuando leemos un libro de autoayuda, ¿no? Y en este sentido, pues también he visto otros libros, como el título del video que vimos, ¿no?, de 5 consejos prácticos para mejorar las relaciones amorosas, las relaciones de familia, cómo ser más competente en el trabajo, ¿no? Entonces creo que sí es como muy interesante esta forma de acercarnos a partir de la propuesta de Eva Ilus a esta narrativa terapéutica, ¿no?, y la importancia que ha adquirido en nuestras prácticas y definitivamente en los estilos emocionales que se van fomentando, ¿no? Y bueno, le doy la palabra a Areli. Adelante. Buenas tardes. Bueno, pues en general en este texto fue como que fue muy contundente con lo que plantea la autora, va ligado al anterior texto que vimos la sesión pasada y pues como ya han venido diciendo, pues plantea el estudio y la crítica, ¿no?, de las terapias de autoayuda, diciendo que esta doctrina, la desmotivación, ¿no?, escolar
laboral, ¿no? Hay hasta libros incluso, ¿no? Para que el niño pues tenga más eficiencia escolar, ¿no? Anclado también, ¿no? Dice que menciona también, hace como una pequeña cita a la sociedad de riesgo, ¿no? Que es de Ulrich Beck, ¿no? Esta sociedad, ¿no? Que nos inhibe a este flujo modernista, posmoderno, en que nos lleva a estar tan agotados, tan, no sé. Y la psicología, ¿no? Creo que la pone como también entre la espada y la pared, como una disciplina que conceptualiza esos conceptos que ya dije, pero individualizando, ¿no? También estas categorías, ¿no? Y transformando las enfermedades que aseguran, ¿no? Curar, ¿no? Ya sea la ansiedad, ¿no? Pero yo creo que las intensifica, ¿no? También, ¿no? Dice que las patologías de la psicología, pues, es que te pongas a ti, ¿no? Como prioridad, ¿no? Que dejes de ver como los otros, ¿no? Incluso aquí no sé quién, creo que, no me acuerdo al principio de las sesiones, ¿no? Decía que pues es importante la terapia, ¿no? Y ir al psicólogo, no me acuerdo quién lo decía, a lo mejor fui yo y ni me acuerdo. Creo que sí. Bueno, pues ella, ¿no? También aquí, pues creo que, no sé ustedes, pero creo que nuestra propia, no sé, las ciencias sociales también son una parte, ¿no? De terapia, ¿no? También, tal vez no del lado de la psicología, pero pues también como que entendemos de otra forma nuestros problemas emocionales, ¿no? Y también siento que es una otra forma de terapia social, ¿no? Y pues ya hasta aquí mi primer comentario. Gracias, Arely. Sí, esto que dices de la psicología, ¿no? Que fomenta los problemas y también vende las soluciones, creo que es parte de lo que también se mencionaba en la sesión pasada, ¿no? De que justamente a partir de esta problemática, pues también van cobrando relevancia porque ha crecido este campo de la farmacéutica, ¿no? De los medicamentos precisamente para la ansiedad, para la depresión, para el cansancio, ¿no? Y también la manera en que han cobrado como otras formas alternativas, ¿no? La yoga, estas nuevas religiosidades, ¿no? Como más espirituales y definitivamente van vinculadas a este contexto que ya mencionábamos, ¿no? Y es que esto justamente tiene importancia porque el lenguaje, dice Eva Ilus, tiene una cualidad, no una virtud, bueno, sí una virtud que es cualitativa, ¿no? O sea, que la vamos interiorizando como un nuevo lenguaje, ¿no? A nuestras disposiciones, a nuestras maneras de pensar. Y pues esto obviamente hace que vayan emergiendo nuevos significados culturales, ¿no? Que se van difundiendo de manera impresionante a través de diversos mecanismos como los que ya mencionaba Edith, ¿no? La televisión, los periódicos, ¿no? Entre otros, ¿no? Y justamente esto cobra relevancia porque quienes llegan a hacer revistas o son parte como de estos mecanismos que estructuran los programas, pues justamente son psicólogos, ¿no? Algo que mencionaba con Zipacli en algún momento es esto, ¿no? ¿Por qué en una serie, en un programa de televisión nunca invitan a un sociólogo, a un antropólogo, ¿no? Cuando se trata de problemas como muy personales, siempre invitan a un psicólogo, ¿no? Y esto pues tiene bastantes implicaciones porque van como direccionando de manera muy normativa las conductas, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo? Y entonces, pues obviamente eso tiene un impacto importante en quienes consumen ciertos programas, ¿no? Entonces eso me parecía interesante. Y adelante, Zipacli. Sí, bueno, el otro comentario, ¿no? Que quería añadir, ¿no? Está vinculado al apartado que ella titula Textos y contextos, ¿no? Que ella refiere de que, ¿no? La investigación sobre la cultura popular, ¿no? Las revistas, las películas, las series, ¿no? Los libros de autoayuda han sido abordados, ¿no? Desde estas perspectivas críticas, ¿no? Que intentan como confirmar
posiciones sociales, ¿no? Capitales culturales, ¿no? Ha sido más abordada desde la lógica de la reproducción, ¿no? Crítica del sistema, pero ella igual, ¿no? Toma distancia de estas posturas y dice lo que se ha analizado, ¿no? Sobre todo de la industria cultural es su aspecto totalmente ¿no? de masa y desde los parámetros de la teoría crítica, ¿no? Dice, pero en realidad han sobrepasado, o no, más bien no han tomado, ¿no? en consideración cómo realmente, ¿no? y si es posible, ¿no? demostrarlo, cómo el consumo de determinados productos culturales interfiere en las decisiones o en las acciones de las personas. Es la pregunta que ella dice, ¿no? No ha resuelto la investigación de la recepción de los medios, no ha como abordado esa pregunta, ¿no? Realmente, ¿no? Quien consume tal tipo de, ¿no? de artefacto o de producto cultural termina, ¿no? representando lo que ve o tiene otras, ¿no? derivaciones. Y ahí me gustó mucho el planteamiento que hace Illus, porque dice lo que no han introducido en el análisis de la acción social, dice, para corresponder el nivel de la estructura, dice, son las emociones. Dice, las emociones no se han tomado en cuenta como parte de las serie de energía que moviliza la acción social. Y ahí me gusta mucho cómo, ¿no? toma a Durkheim, y ¿no? que Durkheim decía, ¿no? la base que mantiene unida una sociedad se basa en una cuestión emocional, que es decir, la solidaridad que produce y que todos reconocen como necesaria para reproducir la vida en común, ¿no? Entonces se basa en una cuestión moral y una cuestión emocional. Y entonces dice Eva Illus, cuando la gente se aproxima a los consumos, ¿no? de la tele, de la radio y todos estos, ¿no? de elementos de la industria cultural, no nada más adquieren una visión del mundo, ¿no? Es decir, no nada más adquieren un sentido del mundo en el que viven, sino que también les permite canalizar, ¿no? y les producen emociones. Y también dice, ¿no? tiene un área cognitiva estos consumos culturales, porque le permiten al yo escenificar escenarios, ¿no? futuros o posibles de lo que puede vivir en su vida real, por decirlo, o su experiencia de la vida. Es decir, cuando alguien se aproxima, ¿no? a ver una película de amor, le puede, ¿no? estar también entregando al yo o a nosotros, ¿no? una escenificación de cómo reaccionar cuando mi novio me engaña, ¿no? Son experiencias que pueden ocurrir y que no te las resuelve, ¿no? otro discurso, ni el sociológico, ni el biológico, ni nada, ¿no? La terapia y el discurso terapéutico, ¿no? adaptado a los medios de masa. Y entonces eso, ¿no? tiene una noción cognitiva, porque te puedes imaginar qué haría, cómo reaccionaría yo, ¿no? Me da una vía, una solución pragmática, como ella dice, ¿no? Estos discursos terapéuticos tienen muchas funciones pragmáticas, es decir, dan soluciones, ¿no? útiles a problemas, ¿no? Ahora sí que terrenales. Cómo reaccionar cuando se muere un familiar, ¿no? Bueno, la película tal, ¿no? muestra que lloran, ¿no? efusivamente y hay que abrazarse. Es decir, también nos da referencias de cómo actuar emocionalmente. Entonces, ¿no? Me gustó mucho esa perspectiva que tiene ella, porque habilita un área que no está muy bien abordada, ¿no? Y no sé si vieron, ¿no? la noticia que estuvo circulando con Carlos Vallarta y su crítica a Chespirito, ¿no? Y entonces decía que el Chavo del Ocho, ¿no? promovió y era parte así como de, ¿no? de perspectivas de derecha, ¿no? y conservadoras, y entonces de ahí se hizo un revuelo, ¿no? porque decían, ¿no? muchos, ¿no? por ahí también una conocida, ¿no? hacía unas asociaciones mecánicas y lineales, ¿no? súper densas, de que la mayoría de la gente más cruel y más fea que había conocido en su vida eran, ¿no? habían visto al Chavo del Ocho y cosas así de esa magnitud, ¿no? Entonces Eva Illus, ¿no? nos hace conscientes de que hay que limitar un poco, ¿no? nuestras aseveraciones y nuestras asociaciones, no tan lineales, y tomar en consideración el estado, sobre todo eso, ¿no? tomar en consideración el estado existencial en el que nos aproximamos a los consumos, porque no es lo mismo leer El Principito cuando tenemos 10 años que cuando, ¿no? ya tenemos 30 y
tenemos o no tenemos hijos, ¿no? Nos hemos enamorado o no, ¿no? Vivimos con nuestra familia o no, tenemos amigos o no. Es decir, todas estas circunstancias que están alrededor del sujeto empírico, del sujeto real, del sujeto que somos, eso es lo que hay que tener en consideración alrededor de los consumos, ¿no? Demostrar, ¿no?, que las apropiaciones que hacemos de los objetos de la cultura están determinados por las condiciones existenciales en las que nos encontramos. Edad, estado civil, condición económica, ¿no? A veces nos aproximamos a un consumo, ¿no?, con el fin de cuestionar lo que está mal en la sociedad y nos apropiamos de ciertos elementos selectivos de nuestro consumo y no de la totalidad del programa, del libro, ¿no? Nos gustan capítulos sí y otros no, es decir, ¿no?, como abrir esa pluralidad de elementos que están alrededor de los consumos y no nada más centrarnos en querer, como Bourdieu, reafirmar que ciertos consumos llevan, ¿no?, una adscripción de clase y entonces hacemos esas asociaciones para demostrar cómo hay consumos para gente pobre y consumos para gente rica. Entonces, como abrir un poquito más, ¿no?, el escenario analítico de los consumos de la cultura popular, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Gracias. Gracias, Zipacli. No sé si alguien más quisiera tomar la palabra. De esto último que dices, Zipacli, lo que sí me llamaba la atención de Eva Ilus, y un poco retomando algunas ideas de la sesión pasada, es que justamente también esto que la propuesta, ¿no?, de Eva Ilus también permite ver, y creo que lo dice ella cuando retoma lo del sufrimiento emocional, es que esta narrativa de la autoayuda se va vinculando con estas nuevas formas de sufrimiento social, ¿no?, y que veíamos también en algunas otras sesiones, porque justamente como lo que se valora ahora es el buen manejo de nuestras emociones, ¿no?, para ser más competentes, más eficientes, más productivos, ¿no?, se va acumulando esta especie, ¿no?, de capital emocional que si no lo adquirimos de manera exitosa, pues esto nos genera un sufrimiento porque se supone que no estamos adaptándonos a estas transformaciones sociales y culturales, ¿no? Y en este sentido, pues lo que señala Ilus es que esto también permite ver cómo las emociones hacen parte de estos procesos de estructuración social, ¿no? Porque ciertas personas que no tienen acceso a lo mejor a ciertos mecanismos, ¿no?, de autorregulación, por así decirlo, pues se ven, ¿no?, también afectadas, ¿no?, emocionalmente. Entonces lo que se plantea es que a mayor capital emocional, pues mejores emociones de bienestar se pueden presentar, ¿no? Entonces yo pensaba un poco eso también, y justamente pues lo que se ve es esta interconexión entre la estructura y la agencia de los sujetos a partir de tomar en cuenta esta dimensión emocional, ¿no? Entonces creo que ahí pues también se abren como otras perspectivas, ¿no? Y adelante, Paola. Pensando y enfocándome a esta lectura, no la había leído yo y me gusta mucho cómo destaca la parte del individualismo para ver que hay cuestiones comunes que se han dejado de ver para tener como una mayor carga o responsabilidad al sujeto del yo, ¿no? Como si fuera el centro o de dónde provienen problemas, ¿no? Y lo pensaba desde mi interés, que son cuestiones de género, cómo es que pensamos que a partir de un individuo, muchas veces relacionado al hombre, que si no ha ido a terapia, entonces, bueno, el machismo va a seguir existiendo, ¿no? El patriarcado, las relaciones interpersonales, o sea, por ejemplo, de una relación amorosa, pues decimos, las mujeres nos hemos hecho más responsables y somos quien más vamos a terapia. ¿Y qué pasa con los sujetos hombres, no? Que no han ido a como digamos, permearse o hacerse responsables de sí a partir como de estos mecanismos o, de terapia, ¿no? Y creo que va más allá, o sea,
pues, no es que esté mal el ir a terapia como tal en la vida personal, pero el problema pues es más es estructural y entonces refiere a imaginarios, ¿no? Que me parece que a partir de un modelaje del yo individual es muy complicado de desestructurar eso, ¿no? Y al principio cuando estaba leyendo esto decía, no está viendo que es diferente psicoanálisis de algo de autoayuda. Ya después va diciendo, sé que hay toda una distinción desde lo popular hasta lo profesional, pero ella considera que hay metáforas, ¿no? Narrativas similares. Me quedó la duda cómo serían, como digamos, como categoría analítica, como si fuera variable, cómo eso se puede concebir o verlo tangible, ¿no? Creo que más adelante lo va a trabajar en el libro, yo ya no pude revisar más que lo que quedó para la sesión, pero creo que sí estaría bueno ver de qué manera ve esas metáforas, esas narrativas, ¿no? Tanto en lo popular como en lo profesional, que así lo llama ella, ¿no? Creo que sería interesante. Y bueno, eso era. Sí, creo que justo en una parte esta Eva Ilus hace como ciertas aclaraciones, ¿no? De que a lo mejor su posicionamiento puede verse así como muy radical de decir no hay como una separación, sino que precisamente esta difuminación de estas fronteras, ¿no? Que mencionas a partir de estas metáforas, justamente es lo que dice ella, eso es lo que hay que cuestionar, ¿no? ¿Por qué tienen discursos tan parecidos que entonces pareciera que es como lo mismo, ¿no? O que una se apoya de la otra o viceversa, ¿no? Entonces sí, definitivamente los capítulos que vamos a ver a lo mejor nos pueden dar más luz sobre eso, porque pues yo también nada más leí la introducción, pero sí nos deja como muy interesados, ¿no? En seguir descubriendo estas vinculaciones, ¿no? Y justamente de ello me gusta así como la manera en que va diciéndonos cómo es que se dirige metodológicamente, ¿no? A partir de recuperar, como ya lo exponía Edith, pues un montón de material, ¿no? Y justamente creo que ahí también nos da pistas a nosotros acerca de cómo usar, ¿no? Nuestra creatividad, nuestra imaginación sociológica para acercarnos, ¿no? A esto que decías, ¿no? Cómo dar cuenta de ello, ¿no? Cómo dar cuenta de las emociones, de algo que está en la mente, de algo que no se puede objetivar tan fácilmente, ¿no? Entonces creo que esta idea que propone ella de retomar la semiótica, ¿no? El método histórico, la etnografía, las entrevistas a profundidad, que sí, creo que es un trabajazo, ¿no? Porque pues si yo con una entrevista ya me estoy muriendo, analizar películas, libros y todo, no creo que es todo un reto, pero sí nos brinda pistas interesantes, ¿no? Es decir, a mí me parece también interesante el cómo se va, por ejemplo, haciendo una categoría del enfermo mental, que eso al inicio lo menciona, pero que es un punto desde el que trabaja, por ejemplo, la psicología, ¿no? Quizá el psicoanálisis lo pone más a debate, pero creo que la categorización desde cómo se trabaja al sujeto es importante de ver, ¿no? Porque parece que hay siempre un déficit. Es decir, desde la autoayuda de no eres suficientemente exitoso, no eres, o en la psicología, bueno, la neurosis, ¿no? La psicosis, que también desdibuja como redes, ¿no? De cómo se ha relacionado en la modernidad el sujeto, o, por ejemplo, cuestiones desde, pues tienes que trabajar y eso te va a generar estrés, algo que es cotidiano, y que eso se desdibuja y se personaliza o se atomiza, ¿no? A un sujeto particular desde su historia de vida. No siempre
ha sido ahora catalogado como una enfermedad mental, ¿no? Pero en su época histórica del siglo XIX sí que lo era. Entonces, está muy a debate las categorías de la salud mental, ¿no? Eso también pensaba a la hora de leer esto. Gracias, Paola. Adelante, Arely. Sí, algo que al momento de leer este texto y de ver la palabra autoayuda, me originó el irme a un autor, un antropólogo llamado, no me acuerdo, Armando Haro, creo, que se especializa precisamente en cuidados de la salud, en cuidados profanos, estos cuidados Lego, que se dan mucho en grupos sociales, ¿no? En autocuidado, autoayuda y autoacompañamiento, ¿no? Él menciona, me acuerdo que menciona, ¿no? Autocuidado, pues es más personal, ¿no? Tu familia, cuando te duele la cabeza, pues a quien recurres, pues no sé, a tus papás, si vives con tus papás, ¿no? Tu mamá ya está ahí cuidando, ¿no? Estos autoayuda, pues es como que igual un poco más externo a tu núcleo de amigos, tal vez, de un consejo pides, ¿no? Consejo emocional, tal vez. La autoatención, ¿no? Que es más como que más de ti mismo, ¿no? Procuras por esta situación de supervivencia, buscar maneras de autoayudarte a ti mismo, y un acompañamiento emocional, que también lo menciona, que es más una visión cultural y moral, ¿no? Que va desde prácticas socioculturales, que así como lo menciona la Paola, es más enfocada un poco más a la medicina y a estos servicios de la salud, ¿no? Ya sea precisamente buscar un psicólogo, buscar estos libros de autoayuda, coaching, ¿no? Más culturales que ya se han implementado. Y pues también es lo que también menciona Eva Ilus, cómo es que la autoayuda se va formando en estos aspectos más culturales, ¿no? Yo lo veo desde una forma más cotidiana, ¿no? Tal vez por mi formación un poco antropológica también. Yo lo veo, por ejemplo, no sé, a mí me acuerdo cuando era pequeña, mi mamá me llevaba, no sé, a una doctora de cabecera, pero pues al mismo tiempo como que intentaba, no sé, comprarme libros de colorear, libros de hacer figuritas, que crucigramas y todo esto, ¿no? Entonces, pues ahí está también como que en nuestra familia también esa autoayuda, ¿no? No, hasta ahí mi comentario. Es interesante así como de recuperar esta idea de esto que mencionaba Arely y Paola acerca del enfermo, ¿no? Cómo se categoriza y cómo van surgiendo también como nuevas pues conceptos, ¿no? Como ideas para ejemplificarlo. No sé, yo pensaba en estos estudios en el ámbito del trabajo, que es como en donde más he indagado esta categoría de el burnout o del síndrome de desgaste ocupacional, pensando también un poco en Byung-Chul Han, ¿no? En la sociedad del cansancio, porque justamente el lenguaje de la autorrealización, ¿no? De la productividad, de la eficiencia, de la competitividad, pues justamente hace, ¿no? Que a partir de estas narrativas que funcionen estas tecnologías de poder del yo, ¿no? Que hacen precisamente más fácil esta dosibilidad y disciplinamiento del individuo, ¿no? Sin que se sienta como coartado, ¿no? Como pues sí, ¿no? Así como presionado por alguien externo, ¿no? Sino que uno es voluntariamente el ejercedor como de ciertas prácticas, ¿no? Entonces yo pensaba en estos trabajos sobre el burnout porque en el ámbito del trabajo ha cobrado bastante relevancia y lo pensaba también en una anécdota que me platicaba
Mi cuñada trabaja en un banco y una vez nos decía, estamos ocupados porque están haciendo pruebas de estrés a unos compañeros. Y yo le decía, ¿qué es eso de pruebas de estrés? ¿No? Y decía, pues es que los ponen a trabajar cierta hora y les avientan un montón de trabajo. Y ahí los jefes se dan cuenta quiénes son los más aptos para trabajar en esta área y soportar la presión. Entonces, todo eso también lleva como a ir pensando cómo se van configurando algunas, ¿no? Enfermedades, pues no sé si llamarlas mentales, ¿no? Porque pues no es que no sé, como si fuera algo natural, ¿no? Sino que es algo provocado por parte de ciertas circunstancias y como contextos específicos que se vinculan con procesos económicos, ¿no? Por las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, creo que también es como interesante esta parte, ¿no? De cómo se van generando como estas perspectivas acerca del enfermo, ¿no? ¿Quiénes se enferman? ¿Por qué? ¿Quién está más propenso a? ¿No? Entonces, eso es interesante. Y bueno, no... Justo con esto que dices, Elena, pensaba la pandemia, ¿no? Y en algo cercano que tenemos, que es lo académico. Hace poquito estaba leyendo un podcast de cómo lo ha vivido, por ejemplo, los estudiantes de preparatoria, pues esta nueva modalidad en la que pasó de pensarse como algo sencillo porque pues estabas en tu casa, ¿no? ¿Qué más podías hacer? Entonces hubo en muchos casos sobrecarga de tareas, poca socialización, digamos, cara a cara, no virtual. Entonces, eso conllevó como a ciertas condiciones en las que se sobresaturó, ¿no? A los estudiantes, a las y los, y como que es interesante ver las condiciones en las que estamos trabajando, ¿no? Y pensado desde lo focalizado, es decir, en Latinoamérica, qué condiciones tenemos para tener una red, por ejemplo, qué tanta asistencia tenemos de consejeros, ¿no? Yo alguna vez tuve la oportunidad de ver qué era esto de un psicólogo en una universidad y justo era en qué te estás atorando para poderte encaminar, o sea, llevar ciertas herramientas y ejercicios para que esto que te falla pueda encaminarse a un éxito, ¿no? Y no era más bien ver la estructura de cómo estaba la escuela que saturaba y incluso hubo casos de suicidio, ¿no? Entonces era dejar de ver cuáles eran las condiciones para, entonces, una vez más, atomizarlo y darle más herramientas al sujeto para sobresalir en esa estructura que sofoca, ¿no? Y claro, en tu caso decías en esto laboral, pero también en lo escolar, ¿no? Cómo estamos también a veces saturados, cómo está diseñada la academia desde cuánto has escrito, cuánto tienes que entregar, ¿no? Porque son los requisitos básicos, ¿no? Y eso, pues cambiarlo es muy, muy complicado, no imposible. Efectivamente, justo de eso trata mi tesis, porque trabajo con mujeres científicas, entonces sí, tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Aquí en este caso lo que más identifico es el discurso de la meritocracia, ¿no? Que se vincula con todo este contexto y pues como se contabiliza más bien, ¿no? A partir del el número de productos que un investigador genera, pues eso tiene que ver con las posibilidades que tenga de ser reconocido, ¿no? Prestigioso dentro de la academia, perdón, y pues obviamente eso implica un montón de disputas, ¿no? Y competencia entre los que pues estamos aquí, ¿no? O queremos ingresar al ámbito de la academia, pues mejor hay que irnos preparando mentalmente. Pero bueno. Y bueno, Areli dice, Goffman tiene un libro sobre la situación social de los enfermos mentales. Ay, Areli, a ver si nos lo puedes proporcionar.